Hola, buenos días a todos allá en México. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo al capítulo mexicano de Marie Curie por haberme invitado a esta participación, a esta plática. Un momento. Guys, can you shut it down a little bit, please? Thank you. Ok, so, como pueden ver, comparto mi oficina todavía, entonces, bueno. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de el camino que me ha llevado hasta donde estoy en este momento. En este momento trabajo en la Universidad de la Sorbona en París y mi camino ha sido muy diverso y pienso que quizás les pueda interesar. Ah, pues normalmente uno se imagina un camino así como muy derechito en la ciencia, como que uno inicia en una causa y se queda ahí para siempre y pues uno nunca cambia, pero la verdad es que yo he cambiado mucho de campo y de objetivo de investigación. Y estaba haciendo una reflexión acerca de qué es lo que he hecho de mi vida en los últimos 10 años, porque mi carrera científica empezó hace 10 años. Y empezó cuando yo estudiaba la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la FE Zaragoza. Si bien esta carrera no es científica, pero no tiene como objetivo crear científicos, yo siempre sentí una curiosidad muy grande por la ciencia. Tal fue así que durante mi cuarto semestre inicié una estancia de investigación en el Laboratorio de Química de Materiales con el Guillermo Doctor Negrón Silva en la UAM Azcapotzalco, solo porque no tenía nada mejor que hacer y entonces simplemente decidí preguntar si podía ir y ver cómo era un laboratorio de investigación y ver cómo se hacía la ciencia. Estuve ahí aproximadamente 2 años y después en el último semestre de la licenciatura, en noveno, fui becada por la DGES y la UNAM y me fui de 6 meses a la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Farmacia. Como ya tenía esta experiencia de haber trabajado un poco en un laboratorio de química orgánica, pues traté de seguir un poco por ahí, tratando de hacer mi tesis allá, pero eso al final no resultó. Y terminé haciendo una estancia en el departamento de farmacognosia con la doctora Paulino Bermejo Benito y trataba de hacer extracción de compuestos antiinflamatorios de plantas autóctonas de la península ibérica. Cuando regreso de mi estancia, pues ya mi carrera había terminado, mi licenciatura había terminado y descubrí que pues tenía que hacer mi servicio social como todo mundo. Lamentablemente no la podía hacer en la UAM Azcapotzalco porque burocracia. Entonces cambié totalmente de medio ambiente. Eh, Llegué al laboratorio de microbiología industrial del doctor Sergio Sánchez Esquivel, en donde ellos estudian los metabolitos secundarios producidos por Streptomyces cercospora y otros actinomicetos, pero también estudian su regulación metabólica. Entonces es diametralmente opuesto a lo que hacía durante la licenciatura, lo que llegué a hacer en 2014. Ahí hice mi servicio social, también hice mi tesis de licenciatura y también hice la tesis de maestría en ciencias bioquímicas. Me titulé de la tesis en enero del 2018 y pues me encontré con que, bueno, yo quería, después de estar tanto tiempo en el laboratorio del doctor Sergio Sánchez, pues yo quería hacer un doctorado, pero pues la verdad es que no lo quería hacer en México. Yo sentía una curiosidad. Después de haberme ido a España durante 6 meses, yo quería ver qué había más allá, cómo era ser un estudiante, un verdadero estudiante en Europa. Y pues busqué durante medio año venirme para Europa. Y fue entonces cuando me fui contactada por el proyecto Politea, que esta es la beca Marie Curie que obtuve. El proyecto se llama Politea y es una Integrative Training Network con un European Joint Doctorate. ¿Qué significa esto? Que es una red gigante, es una red de 7 universidades con 4 socios industriales y tienen 10 candidatos de doctorado. Duró 4 años el proyecto y el objetivo era entregar 10 doctores al final del proyecto. Yo fui uno de ellos, yo fui seleccionado
Y al final, pues yo terminaba con un doble diploma por la Universidad de Coimbra en Portugal y la Universidad de Limoges. El título el moto del proyecto es How Light Can Save Lives, cómo es que la luz puede salvar vidas. Y pues me parece muy interesante porque me introdujo en un tema del que yo jamás había escuchado hablar, que es la terapia fotodinámica, en la que en una conjunción de luz, un fotosensitilizador y oxígeno, esto crea especies reactivas de oxígeno, interesantemente, y que son capaces de hacer una desinfección bacteriana. Además de esto, la terapia fotodinámica es usada para otras cosas, como por ejemplo para irradiar tumores, para tratar de curar la artritis reumatoide, diferentes, cualquier cosa que se pueda irradiar. La terapia fotodinámica puede ser útil para tratar de matar las células y aliviar un poco. Entonces, lo que hicimos en la Universidad de Limoges y en la Universidad de Coimbra fue hacer nanopartículas de un polímero natural que estaban cubiertas con un fotosensitilizador, una de estas moléculas que se activan con la luz. Entonces creamos estas nanopartículas que eran satisfactoriamente redonditas. Me encantaba verlas, de lo redondas que eran. Y era muy padre porque cuando los probamos contra las bacterias, podíamos ver que efectivamente se pegaban muy afínmente a las bacterias. Y cuando las irradiábamos, las bacterias básicamente explotaban. Y esto no era por la luz, era por la conjunción de las nanopartículas y la luz. Entonces, después, bueno, estas fotos fueron también tomadas en conjunto con la Universidad con la Politécnica Wrocławska en Polonia. Y este fue uno de los primeros artículos que sacamos. Después, en un segundo artículo, habíamos demostrado que esto funcionaba con una molécula, con THPP, y quisimos ver si esto funcionaba con otras 4 moléculas. Entonces regresé un poco a la química orgánica y sinteticé estas moléculas y las metí dentro de más nanopartículas y hice diferentes tipos de caracterización química y fotoquímica y finalmente seguí matando bacterias exitosamente. Este proyecto estaba muy enfocado en la movilidad internacional. Tuve 2 estancias cortas en Wrocław, en Polonia, en septiembre de 2019, también en Berlín, en Alemania, en abril de 2021. Además de las conferencias y reuniones que periódicamente teníamos, la primera fue en Penela, en Portugal, en junio del 2018, después en Coimbra, en diciembre del 2018, Limoges, en junio del 2019, en Ámsterdam, en diciembre del 2019, y ahí llegó el COVID. Y todas nuestras hermosas conferencias y las escuelas de verano planeadas, pues se fueron muy lejos de nuestros sueños. Aún así, todavía tuvimos una última reunión, ya fuera de mi tiempo de contrato, en Bruselas en mayo de 2022, y pues la verdad yo creo que fue un proyecto muy exitoso. Entonces terminé el doctorado en septiembre de 2021 y algo que la verdad fue muy ventajoso es de que haber conocido a tantas personas a lo largo del doctorado fue muy beneficioso, porque me hizo cierto renombre y 2 meses antes incluso de haber terminado el doctorado, yo ya tenía una propuesta de trabajo para venirme a trabajar aquí a París, a la Sorbonne University. Ahora fui contratada por otro proyecto, Horizon 2020. Este proyecto ahora se titula Light for Lungs y también está enfocado en la terapia fotodinámica. La vez pasada yo había trabajado con nanopartículas que se excitaban con la luz y generaban especies reactivas de oxígeno. Pero en esta ocasión lo que queremos hacer es hacer nanopartículas que emitan la luz y que sean capaces de aniquilar el biofilm que está dentro de los pulmones de las personas. Anteriormente había mencionado que uno básicamente puede irradiar lo que sea y obtener un buen efecto, pero la cuestión es si la superficie que tú quieres irradiar es accesible fácilmente.
Finalmente podemos irradiar nuestra mano y es muy fácil, pero irradiar el interior de nuestro músculo de la pierna es muchísimo más complejo por la poca penetrabilidad de la luz. Entonces, este es un proyecto muy, muy, muy ambicioso que comenzó en diciembre del 2019. Por el COVID también hubo retrasos y lo que hacemos en la universidad, en la Sorbonne Université, es hacer un modelo in vitro. Yo trabajo en el laboratorio Jean Perrin, que es de biofísica. Y aquí ya habían desarrollado modelos milifluídicos en los que en un pequeño milicanal de 0.25 por 1 por 30 milímetros y con un flujo constante son capaces de crear una película de bacterias relativamente homogénea. Y esta película la podemos irradiar y ver qué es lo que pasa y si se muere o no. Les voy a mostrar un video. Aquí, en este primer cuadro, van a ver el crecimiento de las bacterias, como lo observamos con una luz normal. Aquí a la derecha vamos a ver la fluorescencia de PI, de Propydium iodide, que denota si las células están muriendo o tienen su membrana permeabilizada. En el control no irradiado, es normal que no veamos fluorescencia, mientras que en el control irradiado esperamos ver una gran fluorescencia. Entonces, veamos qué pasa. Aquí vemos cómo las bacterias crecen muy felizmente en la superficie y cómo no hay fluorescencia. Las bacterias están vivas. Ahora, ¿qué pasa cuando irradiamos las bacterias a las 6 horas? La irradiación pasa ahora y parece árbol de Navidad. Hay muchísima fluorescencia y esto puede ser asociado a la muerte celular. Entonces, actualmente todavía tengo un año más de contrato. Este es mi primer postdoc. Todavía tengo un año más de contrato y qué es lo que el futuro me depara. La verdad es que es es una gran pregunta a la que quisiera yo tener respuesta, pero pues bueno, es un poco así la ciencia, que uno no sabe exactamente qué es lo que te depara en el futuro. Yo he pasado por un laboratorio de química de materiales, un laboratorio de microbiología y biología molecular, química orgánica y biopolímeros naturales, y ahora estoy en un laboratorio de biofísica. Entonces, mi camino está muy lejos de ser un camino lineal, pero a veces pienso en este poema de Antonio Machado que dice que caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y pues eso, es eso. La verdad es de que he ido tomando las oportunidades que he podido y he tratado de hacer lo mejor con ello. Y la verdad es que creo que lo he logrado. Y bueno, aquí les dejo una foto de un café que me estaba tomando en un congreso de biofilms en octubre pasado, en Carles, France. Y pues nada, tengo, después de 10 años, tengo muchísimos colaboradores y agradecimientos. Obviamente el CONACYT, que fue la primera entidad que financió mis pequeños pasos en la ciencia en México. Y pues los 2 proyectos europeos que financiaron mi doctorado y están financiando mi postdoc. Y que espero que quizás financien mi futuro. Bueno, muchas gracias y si tienen preguntas, por favor no duden en hacerlas. Gracias. Gracias, Nidia. ¿Tenemos preguntas por acá? ¿O en el Zoom? Yo nada más tengo una pregunta de tu programa Marie Curie, que involucró a muchos países. Sí. ¿Cómo manejas, o sea, si tenías que estar viviendo en diferentes países, cómo manejabas el lenguaje? Porque no en todos son tan admisivos con el inglés, supongo. Sí, bueno, cuando a mí me aceptaron, a mí me pidieron pues que tenía que tener un buen nivel de inglés. Y, ya cuando llegué acá, pues fue así como, o sea, sí está muy bonito que hables inglés, pero todos aquí hablamos francés. Pasé 2/3 partes de mi doctorado en Francia y yo cuando llegué a Francia no hablaba nada de francés, absolutamente nada de francés. Actualmente ya hablo francés, pero después de 4 años de prácticamente estar picando piedra, aprender francés.
Y cuando me mudé a Portugal fue lo mismo. Cuando me mudé a Portugal fue exactamente lo mismo. Tuve que aprender portugués también, porque si bien es cierto que estos doctorados o estos programas en realidad están enfocados en que tú puedes desarrollarte solo hablando un idioma, una lengua franca, como lo es el inglés, la vida diaria, tus relaciones sociales, casi todas son en el idioma nativo. O sea, si te llevas si te involucras solo con extranjeros, pues sí, es muy difícil no encontrar la lengua, no involucrar a la lengua franca, pero eventualmente necesitas la lengua del lugar en el que vives, porque al final y al cabo, al menos aquí en Francia, si tú vas a la tienda, a la panadería a pretender comprar un pan hablando inglés, te miran así como, sí, bueno, estás en Francia. Entonces fue un poco complicado, pero también fue muy interesante. A mí me gustan mucho los lenguajes y me ha resultado bastante interesante. Actualmente puedo decir que hablo 4 lenguas, que son dos adicionales de las que hablaba cuando salí de México hace 4 años. Así que creo que no está tan mal. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Gustavo Celada. Ujú. Sí, Sí, ¿me oye? Ah, bien, perfecto. Sí, yo más bien tenía una curiosidad técnica acerca del proyecto en el que estás ahora. O sea, sí, no sé si lo entendí bien, pero asumo que lo que aprovechan de las partículas volatilizadas al interior del pulmón sería fosforescencia, ¿no? Es decir, las irradian inicialmente, las excitan y luego las meten para que allá adentro echen la luz en lo que vivan. ¿Es así? exactamente. Ok, no, porque no pueden mantener iluminado el pulmón por dentro. Es por eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Meter una sonda LED al pulmón es definitivamente muy invasivo y eh, bueno, es complicado. No es fosforescencia, no es ¿No? Ujú. fosforescencia porque el mecanismo molecular, el mecanismo cuántico es diferente, pero de hecho no está muy bien entendido exactamente por qué las nanopartículas son fotoluminiscentes. Porque normalmente la fluorescencia tiene tiempos de decaimiento de nanosegundos. La fosforescencia tiene tiempos de decaimiento de microsegundos. Pero, por ejemplo, cuando vemos estos materiales fosforescentes con los que la gente decora sus casas con dinosaurios verdes, dinosaurios fosforescentes, esos los irradias durante 5 minutos y emiten luz por horas, literalmente horas. El tiempo de decaimiento es muy, 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 muy largo y no es exactamente el mismo mecanismo que la fosforescencia. Entonces, las nanopartículas que el equipo de Tarragona, nosotros no somos los que preparamos las nanopartículas, son un equipo en Tarragona, en España, eh, están tratando de desarrollar estas nanopartículas, pero la verdad es que no está funcionando. La verdad es que no está funcionando muy bien, que digamos. Las nanopartículas que tenemos tienen tiempos de vida, emiten el 90% de su luz en los primeros 3 segundos. Entonces, no sirve de nada inhalarlas. Ni siquiera se ha intentado meterlas en el pulmón de un ser vivo porque la verdad es que no va a servir de nada. Ha sido bastante frustrante en esa parte porque, o sea, inmediatamente me di cuenta que el proyecto, o sea, que yo iba a poder sacar papers respecto al modelo que íbamos a desarrollar aquí, pero que los, los objetivos generales del proyecto definitivamente no se van a cumplir. Y eso ha costado un poco de trabajo asumir como un reto para que no nos corten el financiamiento en la siguiente revisión del proyecto. Pero pues también no, es ciencia, la ciencia a veces no funciona. Ok, perfecto, muy bien. Entonces es, digamos que un tiempo de vida más largo que fosforescencia y aún no está elucidado, o sea, es algo inédito y están explorando por ahí. ¿Lo entiendo así? No es que ellos hayan desarrollado estas moléculas, estas nanopartículas de la nada. Son nanopartículas que han sido estudiadas por un largo tiempo y que se sabe que emiten luz. Son nanopartículas fotoluminiscentes, pero el mecanismo no está bien entendido.
porque muchas las nanopartículas que tenemos son de circonio y el circonio per se tiene contaminantes, tiene como contaminación titanio. Entonces, el titanio es lo que hace que las nanopartículas brillen. Al menos esa es una de las teorías. Entonces, si las dopas con el titanio, emiten más luz. Pero esto también tiene un límite. Y en realidad también hay quienes dicen que es por la cristalinidad de la nanopartícula. Hay muchísimas teorías, pero en realidad, o sea, te pones a leer un paper, fue muy triste porque de los primeros papers que agarré para ver por qué trabajar con estas nanopartículas, así de, sí, el efecto de la fotoluminiscencia todavía es un misterio que está en desarrollo. Y es así como de, ok, bueno, pues ya que. Ok, muchas gracias, muy interesante. De nada. Gracias. Tenemos una pregunta por acá. ¿Sí? Hola, Nidia. Hola. Mi duda es de, así, el percurso de tu carrera. Ya nos hablaste de que el manejo de los idiomas es un reto, pero aparte de eso, ¿cuál considerarías que fue el mayor reto de todos estos cambios? Y relacionado, nos hablaste de frustración, ¿no? Porque obviamente también hay bastante. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué fue lo más frustrante? Lo más frustrante que llegué a tener, algo que, algo que quizás no resulta muy obvio, es de que, bueno, no sé, debería de resultarlo. Yo escogí el proyecto porque me dieron dinero para venirme a hacer ciencia. O sea, a veces pienso en mí misma que soy una mercenaria de la ciencia, que alguien me ofrece dinero, así de, te doy dinero y haces investigación, ok, lo voy a hacer. La verdad es que no tuve el lujo de que me ofrecieran distintas posiciones como para decir, sí, me voy a quedar con esta. No, la verdad es de que me dijeron, está este proyecto, ¿te interesa? Sí, fin. Entonces, yo no escogí el proyecto me escogió a mí. Y luego, yo no escogí al supervisor, el supervisor me escogió a mí. Entonces, yo no conocía al supervisor. En Francia yo tuve muchísima suerte porque Stephanie, era precisamente la coordinadora del proyecto, es una persona maravillosa. La verdad es que en Limoges yo pasé un tiempo increíble. Pero en Portugal fue exactamente lo contrario. Portugal fue un infierno, un poco, porque la investigadora era una persona nefasta. De esas que uno escucha historias de terror en Twitter, así esa mujer. Entonces fue muy complicado porque además se complicó con el COVID. La verdad es que fue muy, 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 muy complicado y mantener la sangre fría para sacar el proyecto a flote fue muy complicado, y desgastó mucho mi salud mental. Eso sí. O sea, yo me acuerdo cuando regresé de Portugal a Limoges, yo estaba en un modo de defensa, así de que estaba muy, muy, muy estresada. ¿Y cómo lidio con la frustración? No, no lidio con la frustración se quedó dentro de mí. Soy una bola de estrés. Sí, francamente, soy una bola de estrés. Y me gusta mucho lo que hago, me gusta muchísimo lo que hago, pero la verdad es de que es importante cuidar su salud mental, muchachos. Cuiden su salud mental desde el inicio. Las cosas nunca mejoran, las cosas nunca mejoran, las cosas siempre va a haber una siguiente cosa que hacer, siempre va a haber, nunca llega el mejor momento para decir, voy a tomar una pausa. No, ese momento nunca llega. Si uno no lo agarra a la fuerza, ese momento nunca llega. Entonces, hablen con alguien, tomen terapia. Tenemos otra pregunta por acá. Sí. Hola, gracias por tu plática. Creo que anima un poquito saber que las carreras no tienen que ser tan lineales del todo. Y a mí me gustaría saber un poquito de cómo fue el proceso cómo fue tu proceso para entrar a un proyecto tan ambicioso como el que tuviste de doctorado. El proyecto de doctorado. Fue complicado, fue complicado, pero sabes, algo que tenía desde la maestría es que era muy independiente a la hora de trabajar. Era muy independiente y eso sí lo tenía mucho desde la maestría. De que yo empiezo a planificar mis experimentos
muy a detalle. Siempre hay como un procesamiento corriendo atrás, pensando acerca del experimento, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que debo de tomar en cuenta, qué es el control que debo de hacer. Entonces, todo eso me ayudó porque mi supervisor era así como de, ay, qué maravilloso, eres súper independiente, no necesito estar encima de ti, ay, no necesito estar encima de ti para que hagas las cosas. Y eso era y también algo que me ayudó fue tomar las críticas y los comentarios bastante en consideración. Durante mi doctorado yo no tenía 1 ni 2, tenía 5 supervisores. Entonces, tenía el supervisor de la parte de la terapia fotodinámica, el supervisor de las nanopartículas, el supervisor de microbiología, el supervisor de química orgánica 2 y el supervisor de química orgánica 3. Entonces, todos me daban comentarios como encontrados o que algunos sí iban como en la misma dirección. Y pues al final uno tiene que decir, o sea, yo te quiero contar una historia y qué es lo que tengo que hacer para contar esta historia. A lo mejor este comentario que me están haciendo no me va a llevar hacia la historia que yo quiero contar. Porque algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el objetivo de un doctorado no es cambiar el mundo. El objetivo de un doctorado es volverse doctor. Y eso es algo que muchas veces nadie nos dice. No, el único objetivo que tenemos de nuestro doctorado es escribir nuestra tesis y titularnos. No tenemos ninguna obligación de cambiar el mundo. Y una vez que entiendes eso, te quitas mucho un peso de encima y te puedes concentrar en qué es la historia que tengo que contar para obtener una tesis. Porque es solo eso. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas escribir una tesis. Muchas Espero gracias. haber respondido tu pregunta. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? No sé si en el chat. Pues No. creo que no. Muchísimas gracias, Nidia. De nada.